están Messi, ¿no? A uno le gusta más, a otro le gusta menos. Bueno, a mí me gusta y yo creo que a usted también. Falleció su papá y su amigo del alma. Y María fue justamente a saludarlo, a su amigo. Nosotros nos alegramos con tu salvación. Cuando te va bien, nos gozamos. Oramos, por supuesto, por su vida. Mientras orábamos, me acordaba mucho de la palabra que leyó nuestro hermano, ¿no? Cuando un padre se va, un padre físico, uno sí queda con mucho dolor, mucha tristeza. Pero sabemos que Argentina está orando también por Messi. No solamente por la familia, no solamente disfrutando de lo que él da y ha dado en la historia del deporte, sino también por su vida. Pero ahora vos que estás acá, ahora nosotros que estamos acá, suavemente, voy a pedir un poquitito que bajen los instrumentos, un poquitito nomás, pero usted le va a decir, yo me voy a alegrar por tu salvación. Dígaselo al que tiene al lado, dígaselo, yo me alegro que te vaya bien, yo me gozo que te vaya bien, dígaselo usted a otro también, dígaselo a otro, yo lo recibo y lo doy, yo me alegro que te vaya bien, yo me alegro que te vaya bien. Matías, bienvenido, yo me alegro que te vaya bien, fuiste valiente en venir hoy, Dios te bendiga grandemente. Martincito, que te vaya bien. Nosotros nos alegramos en tu salvación, Mariano. Nos alegramos en tu salvación. Qué hermoso es esto. Cuando cantamos y adorábamos me salía esta frase: yo me alegro. El Salmo habla del rey y dice que el pueblo se alegra cuando le va bien. Y es así, tenemos que alegrarnos cuando le va bien al otro, porque para eso oramos. ¿Cuántos oran para que le vaya bien a la gente? ¿Cuántos predican la palabra para que le vaya bien? ¿Cuántos desean el bien de sus hijos, de su familia, de lo que Dios le ha dado? ¿Cuántos se autodesean el bien? Guarda que es importante, es importantísimo declararse, me va a ir bien porque Dios está conmigo. Nos va a ir bien porque Dios está con nosotros. Te va a ir bien. Qué lindas palabras. Qué lindo cuando tú escuchas esas palabras de bendición a los demás. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. En tu precioso nombre queremos oír tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y tiene poder para edificar nuestra vida y despertar la fe en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias. Que en esta mañana tu palabra venga sobre nosotros con toda la autoridad, con toda la gracia, con toda la claridad que ella tiene para hablar a nuestros corazones. Amén. Vamos a recibir a Dieguito, decimos comúnmente Diego. Él nos trae la palabra. Un fuerte aplauso. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Pueden tomar su asiento. Sean bienvenidos a la casa del Señor. El mejor lugar donde podemos estar un domingo fresco a la mañana, en verano caluroso también, pero es el mejor lugar donde podemos estar. Y en estas semanas, en este tiempo, pensaba en mi cabeza y decía, ¿qué cristianismo estoy viviendo? Eso me preguntaba. En estos tiempos que estamos viviendo, en el hoy, en la hora, ¿qué cristianismo estoy viviendo? ¿Cómo estoy caminando por el Señor? Todas esas preguntas me hacía a sí mismo y también lo hacía para la iglesia, para los cristianos, pero no en una iglesia, en esta iglesia en particular, para el cuerpo de Cristo en general, para todos los cristianos. ¿Saben que la palabra dice que cada uno se puede autoexaminar a la luz de la palabra? Y eso es necesario porque la autoexaminarse a través de la palabra
no solo que nos va a llevar a la verdad, pero si no vamos a poder hacer una especie de escaneo de cómo estamos espiritualmente, del corazón, emocionalmente, lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo. Pero al hacerlo en las Escrituras, que es la verdad, la palabra es la verdad, también lo podemos hacer de una forma sincera. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que nos estamos examinando para darnos en el látigo, porque dice la palabra, acercaos tranquilamente al trono de la gracia, porque estamos ante el Dios justo, ante el Padre amoroso. Entonces no lo hacemos de una manera de látigo, de hoy, no, todo lo contrario, lo hacemos para ver cómo estamos caminando con el Señor y cómo estamos los hijos de Dios. Y hoy justamente estábamos hablando, hijos de Dios, ¿por qué somos hijos de Dios? Dice la palabra que todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor y como su Salvador, aquel será llamado hijo de Dios. Por eso somos hijos de Dios, por eso somos cristianos, porque somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ahí ya tenemos un modelo, ahí ya tenemos un referente. No tenemos que mirar hacia los costados, sino el modelo lo tenemos. Lo tenemos a nuestro referente, a nuestro Señor. Y cuando nos hacemos este tipo de preguntas, tenemos que mirarlo a Él. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué nos dice Jesús en este tiempo? Porque claro, hay un dicho que dice, bueno, cada uno mide con su propia vara. Y es verdad, a veces pensamos y medimos según cómo estamos, según nuestro contexto. ¿Y qué pasa? Muchas veces vamos a errar, porque medir bajo nuestra misma vara las cosas, no va a haber justicia, no va a haber equilibrio. Porque estoy mirando con mis ojos, estoy mirando mi realidad, estoy mirando mis cosas. Pero cuando uno tiene un modelo, cuando uno tiene un referente, como nosotros tenemos, y es Cristo, ahí la cosa cambia. Porque tenemos al justo, tenemos al santo, tenemos al Señor de nuestras vidas. Y lo podemos mirar a Él y aprender de Él confiadamente. Entonces decía, miro a Jesús. Siempre se dice que hay que hablar de Jesús, hay que predicar de Jesús y hay que mirarlo a Jesús, hay que leerlo a Jesús, hay que interpretarlo a Jesús. Y decía, bueno, Jesús predicó la palabra, obviamente al Hijo de Dios, y tenía la autoridad del Hijo de Dios para hacerlo. Predicó a los enfermos, predicó a los necesitados, a los sedientos, a los olvidados, pero no solo predicó de boca. Y en esto pensaba, estuvo con los necesitados, estaba con los enfermos, estaba con todos aquellos que nadie quería estar. No solo predicaba con su boca y salían palabras que nunca habíamos escuchado, como el Sermón del Monte o como las parábolas, sino que Jesús era acción. Por eso la palabra dice, Jesús fue el verbo hecho carne. ¿Y qué significa? Jesús no solo decía, hacía, Jesús era acción. Jesús era el verbo hecho carne. ¿Mm? Y esto es muy interesante, porque cuando uno hace, despierta diferentes cosas y trae a nuestras vidas diferentes consecuencias, a veces positivas, a veces negativas. Con Jesús pasaba lo mismo. Jesús accionaba, Jesús iba al encuentro y despertaba diferentes pasiones. Despertaba enojos, envidias, pero también despertaba fe y despertaba esperanza. Sabemos que despertaba enojo, porque decía, no, y otra vez tocando a los enfermos, comiendo con aquel,
yendo a la casa de tal, sanando el día de reposo, y todo eso enojaba y despertaba envidias y enojo. Pero por otro lado, imagínense esas personas que él iba al encuentro, despertaba fe y esperanza. Porque estaba Jesús con ellos, decía, nadie vino, pero este hombre se acercó, vino, me tocó, me preguntó, está conmigo, está comiendo conmigo, está acá conmigo. Y entonces decía y pensaba que eso era lo poderoso de Jesús. Su palabra más su acción. El poder era la acción, lo que hacía Jesús. En ese momento, en ese tiempo, era correr todos los límites conocidos. Desde acercarse y hablar con una mujer, hasta tocar a un leproso, hasta comer con un ladrón. Esos eran todos los límites, lo que estaba prohibido por la ley de los fariseos, que decían ser hijos de Dios, y no hacían, Jesús iba y lo hacía. Entonces miren, ahí ya tenemos una referencia de cómo debemos ser los cristianos en este tiempo de carencia. Así que abra su Biblia en Mateo 25, Mateo capítulo 25, porque acá hay un pasaje bíblico que ahora vamos a leer y donde nos va a aclarar las cosas, porque justamente es Jesús hablando a los hijos de Dios, a nosotros, a los cristianos. Y nos va a hablar de una forma muy clara. En Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31. Y se titula El juicio de las naciones. Y escuchemos bien, hermano, y prestemos atención lo que dice este pasaje bíblico. Así dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Claro, decían, no entendemos, Señor, ¿cuándo te vimos en esta situación? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta aquí la palabra de Dios. Fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Es Jesús
hablándonos. Es Jesús diciendo a los cristianos, a los hijos de Dios, que hay carencias en esta vida. Y pensaba, justamente, y reflexionaba en este último tiempo, que esas carencias en los tiempos que vivimos están aumentando. Como también dice la palabra. Claro que hay cosas buenas, hermanos. Hay cosas lindas en la vida. Hay cosas gratas. Somos bendecidos por el Señor para ser de bendición, porque es una verdad también. Y son las promesas, como se predicaba, de las promesas que nos agarramos del Señor y nos aferramos. Pero también hay carencias. Y estas carencias ya las vemos en el día a día, cuando salimos a la calle, cuando estamos viviendo la vida, que están en aumento todas esas carencias, que las nombra acá el Señor. Fíjense, hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo, preso. Son necesidades, son carencias que puede tener cualquier persona. Y esto es lo interesante, porque ¿qué nos dice el Señor? Miren que nosotros decimos, los hijos de Dios, los cristianos, que tenemos parte con el Señor. Por intermedio del Espíritu Santo, Jesús está con cada uno de nosotros. Pero aquí el Señor, hermanos, nos está diciendo que Él también tiene parte con todos aquellos que están sufriendo estas carencias. Tiene parte con el enfermo, tiene parte con el hambriento, tiene parte con el forastero, tiene parte con el que está en la cárcel. Él también tiene parte con ellos, que son los necesitados. Y otra cosa que nos dice este texto y que reflexionaba, que muchas veces nosotros como cristianos y como hijos de Dios nos tiramos abajo o vemos situaciones y pensamos que la vida de un cristiano tiene que ser de señales, de milagros, que los hay, de prodigios, de echar fuera demonios, porque la palabra lo enseña. Pero acá el Señor nos está pidiendo algo más sencillo. Fíjense que el Señor acá nos está pidiendo algo sencillo, algo cotidiano, una acción sencilla y cotidiana de compasión que podemos tener con aquellos que están necesitados. Cuando nosotros caminamos esta vida de cristianos y vamos entendiendo del amor de Dios para nuestras vidas, claro, nuestro corazón cambia, nuestra vida cambia. Empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida, empezamos a ver la bendición de nosotros en nuestra vida, porque también nosotros hemos tenido o podemos tener estas carencias. Por eso tenemos que muchas veces reflexionar y pensar en Jesús y en las cosas que Jesús ha hecho por nosotros. Y fijar los ojos en estas carencias que hemos tenido todos y cuando vino alguien que por ahí sabíamos o en ese momento no sabíamos, pero que venía alguien de parte de Dios a cubrirnos esa carencia. Porque sabemos, como dice la palabra, que dice no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y esa es nuestra comida espiritual, nosotros lo sabemos. Es que es necesaria, es de todos los días, pero también es necesaria la otra comida, la del hambre. Y cuando hay hambre sabemos que no se puede pensar. Y sobre todo cuando hay un hambre extremo, es más difícil. Entonces necesitamos de las dos. También nos podemos imaginar ese forastero, y ese extranjero no quiere decir precisamente
aquel que vino de un país extranjero, de un país limítrofe. No. Puede ser ese que está sentado todos los días o cenando o almorzando solo, compartiendo con nadie. Aquel que por primera vez se acerca a la casa de Dios. Ese puede ser el extranjero, el forastero que necesita el abrazo. Cuando nosotros nos piden por sanidad, oramos por sanidad. Pero también tenemos que saber que el enfermo quiere que lo visite. Porque quiere una palabra de aliento, quiere un abrazo, quiere compartir con el otro cómo se está sintiendo. Están las dos. Está la palabra y está la acción. Y este pasaje bíblico nos dice palabra y acción. Porque claro, queremos ser ovejas, no queremos ser cabritos. Queremos ser seguidores, realmente discípulos de Dios. No debemos encerrarnos en nuestros problemas. Sí debemos ocuparnos, porque cada uno tiene su afán, cada día tiene su afán, tiene sus problemas, complicaciones y cosas donde nosotros nos debemos ocupar, porque es así, es necesario. Pero lo que no debemos hacer es encerrarnos en esas ocupaciones diarias, porque eso va a hacer que dejemos de mirar al costado esas carencias que tienen los demás. Que ya les digo, puede ser de un hermano, puede ser de alguien que nos cruzamos, las necesidades que vemos a diario. Por eso les quería traer esta palabra, este pasaje, que nos invita a la reflexión en estos tiempos en que vivimos, en estos tiempos que estamos atravesando, que sabemos que son difíciles, pero que nosotros como cristianos, que el Señor nos ha bendecido y nos bendice, tenemos que seguir siendo ese canal de bendición para los demás. Tenemos que, como hace años atrás decía un hermano, hacer muchas veces esa milla más, esa visita, ese abrazo, esa palabra, ese abrigo, como dicen, ese matar el hambre que muchas veces muchos han tenido. A veces es necesario. Y después viene la palabra espiritual, porque a través de esos gestos somos reconocidos como hijos de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos dar el alimento espiritual. Si hay necesidad, hay que cubrirla primeramente para después dar esa medicina, esa que recibimos todos. Yo también pensaba, y de alguna manera se conmovía mi corazón porque dije, en algún momento tuve sed, pero no sed de agua. En algún momento de mi vida no conocía al Señor. Mi vida estaba en un pozo y tenía sed de la palabra de Dios. Yo no lo sabía. Tenía hambre de la palabra de Dios. Y un día recibí esa medicina y recibí esa palabra de Dios. Y recibir en ese tiempo esa medicina y esa palabra de Dios ordenó mi vida. Así que, hermanos, los invito a reflexionar justamente bajo la luz de la palabra, como vuelvo a repetir, no para el látigo, no para decir, acá, en esto me falta. No, todo lo contrario. Es para decir, acá, esto lo puedo hacer, en esto puedo avanzar. Y entonces poder reflexionar juntos la vida que estamos viviendo individualmente y como iglesia, como todo cuerpo de Cristo, como cristiano, para este tiempo que se necesita la acción. Se necesita palabra y se necesita acción. Como le pasó a Jesús. Vamos a despertar fe, vamos a despertar esperanza, vamos a despertar enojo, porque también está el enemigo. Está el enemigo, está el que no quiere que nosotros impartemos la bendición de Dios. Ese levantar del enemigo justamente puede ser un rechazo, como le pasaba a Jesús, puede ser una habladura, algo que digan, pero nosotros tenemos que tener los ojos siempre puestos en Jesús.
De Jesús se decía muchas cosas, ¿no? Hasta que decía que era de glotón, tomador de vino, que estaba en toda la fiesta, todo decía. Pero el Hijo de Dios, él hablaba con autoridad y no se frenó en un tiempo difícil como el que estamos viviendo ahora. Así que tampoco nos dejemos amedrentar o dejar de hacer algo porque, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir el otro? Porque si nosotros tomamos a nuestro Señor como ejemplo, como parámetro de nuestras vidas, vamos a saber que estamos haciendo lo correcto. Que estamos caminando realmente como discípulos del Señor. Así que les dejo esta palabra de reflexión. Espero que les sea de bendición, hermanos. Quiero cerrar con una oración para que el Espíritu nos llene de Él, para que podamos caminar con Él en palabra y en acción. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este domingo, Señor, que estamos aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor. Caminamos en tus caminos, queremos caminar, Señor, en tus caminos, Señor, en tus sendas, en palabra y en acción, Señor. No dejes, Señor, que el enemigo llene nuestras cabezas, Señor, con que no podemos hacer esto, con que no podemos hacer el otro, porque somos hijos tuyos, Señor, y podemos, en la libertad que tú nos das, estar con el necesitado, Señor. Podemos, Señor, en tu palabra, en tu nombre, podemos estar con todo aquel que necesita de tu palabra, Señor, con todo aquel que necesita cubrir cada carencia, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Llena, Señor, nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, estar firmes, Señor, en tu palabra y ser de bendición diariamente. Como decíamos, Señor, tú no nos pides nada difícil. Tú no nos pides nada difícil, Señor. Tú nos pides misericordia, Señor. Tú nos pides compasión. Tú nos pides ojos abiertos para la necesidad, Señor. Más allá, como decimos, Señor, de nuestras luchas, de nuestros problemas, de nuestra vida, es bueno, Señor, mirar al otro, mirar al lado, Señor, mirar esa necesidad, Señor, porque somos bendecidos, Señor, para ser de bendición, Señor. Así que en este domingo, Señor, nos vayamos de tu casa llenos de ti, Señor, llenos de tu presencia, llenos de palabras, Señor, y sobre todo con un corazón semejante al tuyo, Señor, que podamos ver la vida con tus ojos, como siempre decimos. Tenemos que ver la vida con tus ojos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por la vida, Señor, de mis hermanos. Gracias por la familia, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Y gracias por todo lo que nos haces vivir en tus caminos, Señor. Te amamos, Señor. Padre amoroso, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.